En los ojos de Dios. Vaya que si tenemos su gracia en este año, todo estará bien. Desde el versículo 1, hermanos, comienza a decirnos la Escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, plural, escogiendo entre todas. Qué terrible que desde un principio hijos de Dios, con personas que no conocían a Dios, vivían en pecado, hermanos. La fornicación y el adulterio son de los pecados más antiguos que han existido. Y diré esto entre comillas: unión libre sigue siendo pecado, unión libre sigue siendo pecado, unión libre sigue siendo pecado. Pastor, no me gusta el mensaje, no predico para que te guste. Unión libre sigue siendo pecado. No es un pecado nuevo. Escogieron entre todos, dice la Escritura. No tenían en cuenta a Dios, hermano, no escogían de una manera veraz. Y en el 2021 esos pecados siguen estando en contra de la voluntad de Dios, hermanos. La Biblia sigue diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tienen. Aquellas personas, hermano, que están pensando hablar con una persona inconversa, no lo vas a convertir o no la vas a convertir. Más bien esa persona te va a convertir y te va a apartar de los caminos de Dios. Las historias han pasado tantas veces, hermano. Alguien dirá: es que se me ve el tren. Entonces mejor te vas al mundo. El tiempo y la voluntad de Dios es perfecta, mis hermanos. Busca su bendición. Hermanos, la Biblia sigue diciendo que su bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Versículo 3, hermanos, dice la Biblia: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Aunque esta historia es una historia de juicio de Dios hacia la tierra, en estos versículos, hermanos, podemos ver cómo brilla la inmensa misericordia de nuestro Dios, dando un espacio de gracia para que en 120 años el hombre pudiera arrepentirse, para que en 120 años el hombre pudiera buscar a Dios. Y nunca digas que Dios es muy severo cuando su misericordia está presente incluso en el mismo juicio. ¿Estamos de acuerdo que Dios les pudo haber dado 5 días, hermano? ¿Estamos de acuerdo que les pudo haber dado 3 días? ¿O 1 año? Pero en su infinita misericordia optó por darles 120 años para que se arrepintieran. Y entre comillas diré esto, hermano: solo hay una razón por qué Jesús no ha regresado por su iglesia. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué Jesús no ha regresado? Dice la Biblia: no queriendo que ninguno perezca. Y entre comillas, para los calvinistas, para que nadie perezca. No un grupo de predestinados elegidos. La voluntad de Dios es que todos se conviertan de las tinieblas a su luz admirable. Y dice la Biblia: para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios esperó 120 años, hermanos? Él sabía lo terrible que sería el diluvio. Él sabía la muerte de tantas personas, tantos animales y la destrucción de la raza humana. Y así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo siguiente, versículo 4, dice la Biblia: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Quién vio la maldad, hermanos? Dios. Y así, cuando Dios estaba al tanto de lo que ocurría hace más de 2000 años, Dios sigue estando al tanto de nuestras vidas, hermano. Y todo lo que hacemos. No solo conoce nuestra vida, conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hermano, qué Dios tan majestuoso y poderoso nos relata la Escritura. Y dice la Biblia que cuando Él descendió y vio la maldad del hombre, dice que todo designio del pensamiento del corazón de ellos, qué triste, pero era de continuo solamente el mal.
El hombre desde los tiempos de Noé siempre pensaba en pecado, en blasfemias, en vicios, en robos, infidelidades, pornografía, maldades, injusticias, perversidades, pensar mal contra otro, que se llama iniquidad, continuamente. Hermanos, lo prediqué esta mañana, pero qué importante cuidar nuestra mente. Lo que pensamos tarde o temprano lo vamos a llegar a hacer. Y lo podemos ver a la luz de tantas personas de la Biblia, incluso buenos cristianos. Cuando David vio a Betsabé, pensó en Betsabé, deseó a Betsabé y se fue por Betsabé. Cuando Eva vio el fruto, pensó en el fruto, deseó el fruto y fue por el fruto. Y esto sirve para lo bien y para lo malo. Cuando vemos la Biblia, pensamos en la Biblia, amamos la Biblia y saldremos a predicar la Biblia. Pero qué importante es cuidar nuestra mente y las cosas en las cuales tú y yo pensamos. Solo la Biblia puede limpiar nuestra mente, como lo prediqué esta mañana. Siguiente verso es uno de los versículos más tristes de toda la Escritura. Y dice la Biblia: y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué le dolió a Dios, hermano? Porque nos ama. Porque cuando hizo toda la creación dijo fue bueno, pero cuando hizo al hombre y la mujer dijo fue bueno en gran manera. Y aquello que amaba le da la espalda, aquello que él amaba no le buscaba, no lee la Biblia, no le busca en oración. Somos apáticos ante la obra del Señor. Y 2 veces dice en este pasaje: me arrepiento de haberlos formado. Hermano, ¿qué sentirá Dios hacia nosotros en esta noche? Qué bendición que mi hijo es salvo y está involucrado en mi obra. O me pesa porque eres tan apático, indiferente y te importa poco a nada su obra. Versículo 7, hermanos: el pecado trae juicio. Y la Escritura dice: y dijo Jehová, raeré, hermanos, una palabra fuerte. La palabra eliminaré, destruiré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Y por segunda ocasión dice: me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 11 nos dice la Escritura que se había corrompido la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Quitémonos esta idea de que antes los tiempos eran más fáciles, hermanos. Siempre ha sido una dificultad. El pecado siempre ha estado presente, desde el huerto, desde Génesis 3 hasta este día. Y Dios vio la tierra, versículo 12, y miró Dios la tierra. Cuando a veces te preguntas, ¿y por qué Dios permite esto? ¿O será que Dios ve esto otro? Dios todo lo ve, hermanos. Si no, no predicaríamos de un Dios omnisciente. Miró Dios que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No es un tiempo diferente al nuestro. Qué triste ver, hermanos, en internet niños abandonados, gente tirada con alcohol, gente grosera, maleducada, gente en drogas, en aretes, con tatuajes, cuando la Biblia dice que no debemos marcarnos nuestra piel. Pastor, qué anticuado. La Biblia sigue diciendo que el hombre no se debe marcar la piel. Una ocasión alguien me preguntó: ¿y a poco no tienes tatuajes? Dije: no, ni pienso tenerlos. Vivimos en unos días, hermano, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Me sorprende? No, está escrito. Y más adelante incluso será peor. Lo que sí me sorprende es que tú, que eres un hijo de Dios, que dices que Jesús es tu Salvador, que nos gozamos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, tengas en poco a Dios y su obra. Eso es lo que sí me sorprende. No me sorprende de la puerta para afuera, me sorprende de la puerta para adentro. Versículo 13 dice la Escritura: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré, la tierra. Versículo 17 lo conocemos como el diluvio. Dice la Biblia: aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra
para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra. ¿Qué dice ahí, hermanos? Morirá. En una ocasión lo había dicho, pero siempre que las maestras en la escuela dominical dibujan el arca de Noé, siempre pintan un sol con una carita feliz, ¿verdad? La arquita. Siempre hay una jirafa asomada. Siempre hay un elefante con la trompa así. Por ahí un pajarito. Así no fue la historia, hermanos. La noche era oscura, hermanos. Era negra. Tormentos. El mar estaba pintado, estaba teñido de rojo por tantos animales que habían muerto. Porque toda la raza humana había sido destruida. Probablemente el arca rasguñada por las personas. Siempre sí creo, Noé, ábreme la puerta. Rasguñando el arca, tratando de entrar. Sin embargo, fue Dios quien cerró el arca. Y en medio de todo este juicio de parte de Dios, verso 18 dice la Biblia: mas estableceré mi pacto. ¿Qué dice ahí, hermanos? Aunque Dios iba a destruir toda la raza humana a través del diluvio, le dice a Noé: pero voy a hacer un pacto contigo y entrarás en el arca tú, Noé, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermanos, qué importante vivir para Dios en estos días. Cuando la violencia está presente, cuando hay inseguridad al salir de la casa. Sin embargo, tenemos un Dios personal. Aunque Dios se asoma y ve cómo está todo el mundo, incluso pensar en lo que pasó en Estados Unidos hace unos días, cómo se brincaron a la Casa Blanca y todos los desastres que hicieron. Hermanos, en todos lados tanta dificultad, pero aunque Dios se asoma y ve el mundo, Dios se asoma y te ve a ti. A veces nos preocupamos mucho: mira lo que pasó aquí, mira lo que pasó con fulano de tal. Hermano, preocúpate por cómo tú estás viviendo delante de Dios. Porque aunque todo el mundo esté haciendo lo que quiera, tenemos un Dios que te voltea a ver a ti, y Dios puede hacer un pacto con nuestra vida y hallar gracia delante de sus ojos. Aunque nadie más quiera nada con Dios allá afuera, allá ellos un día se van a parar delante de Dios. Pero nosotros que lo sabemos debemos de vivir de tal manera que le agrademos, hermano. A pesar que la tierra estaba llena de maldad, una frialdad, Dios ve un hombre que se atrevió a vivir diferente. Dios ve a un hombre y le dio un pacto para cubrir a su familia. Capítulo 7, versículo 11 dice la Biblia: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Todos, de acuerdo a la Escritura, murieron, a excepción de Noé y su familia. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué si Dios trajo juicio sobre todo un país, hermano, el mundo, por qué ese juicio no cayó a Noé? Un solo versículo, hermanos. Génesis 6:8. Pero Noé. Pero hubo un hombre distinto. Hubo un hombre que se paró en la brecha. Hubo un hombre que decidió vivir para las cosas de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hubo un hombre que no siguió la corriente en esos días. Hubo un hombre que quiso hacer la diferencia. Hubo un hombre que no tuvo en poco la palabra de Dios. Hubo un hombre que no se burló de las cosas de Dios. Un hombre que quiso obedecer a Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Incluso en medio de burlas, en medio de críticas, en medio de dificultades. ¿No te da gusto, hermanos, que Dios se puede agradar de una persona como lo hizo con Noé? ¿No te da gusto el hecho de pensar que Dios puede agradarse de tu vida, hermano? ¿Cómo hallar gracia a los ojos de Dios? Al comenzar el mensaje decía que gracia es un regalo inmerecido.
Y si hiciéramos obras, entonces no sería gracia. Pero a veces lo llevamos a tal extremo que pensamos que no hay que hacer nada. Y no es el ejemplo que nos dejó Noé. Noé nos dejó muchos puntos a seguir y Dios lo recompensó de esa manera. Y quiero que estudiemos qué fue lo que hizo Noé para hallar tal gracia delante de Dios. Punto número 1, hermanos, Génesis 7:5. Punto número 1, hermanos, Noé obedeció a Dios. Dice la Escritura, e hizo Noé conforme a qué palabra dice ahí, hermanos? Todo lo que le aconsejó Jehová. Mandó. No es un libro de consejos, es un libro de mandatos. ¿Queremos hallar gracia delante de Dios? Amén, hermanos. Empecemos obedeciendo a Dios en todo lo que Dios nos mande. Génesis 6:22 repite lo mismo. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué fue lo que Dios le mandó? Génesis 6:14 le da las especificaciones para hacer el arca. Génesis 6:14 dice, hazte un arca de madera de gofer, incluso la madera que le pidió. Harás aposentos en el arca, la calafetearás con brea por dentro, por fuera, de esta manera la harás, 300 codos la longitud del arca, 50 de ancho, 30 su altura. Una ventana harás al arca, y me encanta pensar que solo había una ventana arriba para que mantuviera su mirada en Cristo en ese peregrinaje. Y la acabarás a un codo de elevación de la parte de arriba, una puerta del arca a su lado, le harás un piso abajo, segundo y tercero, tenía 3 pisos el arca. Y aquí que yo traigo el diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida bajo el cielo. Me impresiona lo específico que Dios era. Quiero que lo hagas así, así, así. Y dice la Biblia que hizo todo conforme a la voluntad de Dios. Si queremos hallar gracia delante de Dios en este 2021, número 1, debemos hacer todo conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Me encanta que el arca, aunque Dios fue tan específico, no le puso timón, hermanos. Y creo que en este año, hermanos, no tenemos timón, pero si el Señor es nuestro capitán, tendremos un buen destino, hermanos. El arca no tenía timón porque era Dios quien la dirigía, y que por su pura gracia sea Dios quien dirija nuestra vida en este año. ¿Por qué un arca? Porque Dios le dijo que iba a llover. No quiero alargar tanto el mensaje, pero en Génesis 2:5 dice la Biblia que antes salía vapor de la tierra. No existía la lluvia como lo conocemos hoy en día. Y tuvo la suficiente fe para creerle que Dios dijo que iba a caer agua del cielo. Después de hacer el arca, le manda a traer animales. Génesis 7:14. A veces creemos que solo era una pareja de cada animal, pero en algunas ocasiones no solo le pidió una pareja, sino 7. Dice la Biblia, ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, en toda carne que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. En este pasaje nos dice que era una pareja, pero hay otros versículos que en algunos animales eran 7 parejas. Punto número 1, hermanos, si queremos hallar gracia delante de Dios, debemos ser obedientes a Dios. Hacer todo lo que Dios nos pida. Punto número 2. Génesis 7:1. No solo fue obediente. La Escritura dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y todo el arca en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. No era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios. Si queremos hallar gracia delante de Dios en este año, hermanos, debemos vivir con el temor de Dios. Debemos vivir rectamente para glorificarlo. Vivimos en una generación, hermanos, que no tiene temor de Dios. La Biblia dice ahí en Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la generación en la que vivimos, cuando es el principio de toda sabiduría. Me impactó lo que dijo un predicador que escuchaba en la semana, y él decía que en su oración decía, Señor, aumenta mi temor hacia ti. Vamos, qué oración.
tan sabia. Punto número 3, hermano, y muy importante. No solo era justo, no solo hizo todo lo que Dios le pidió. Génesis 6:9 dice la Biblia, y uno de los puntos más importantes en este año, y si queremos hallar gracia delante de sus ojos. Dice la Biblia, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Tercer cualidad de Noé, era un hombre que caminaba con Dios, hermano. Era un hombre que buscaba el rostro de Dios. Hermano, hermana, que este año sea el año que más busquemos el rostro de nuestro Dios. Que caminemos con Dios, que no se diga mucho de nosotros, más lo que se decía de Enoc. Caminó Enoc con Dios y fue llevado. ¿Cómo nos falta tener hambre por la palabra de Dios, hermanos? Me impacta cómo Cristo se aferraba a la palabra de Dios, y en todo el Nuevo Testamento dice, para que se cumpliese la escritura bebió el vinagre, murió conforme a las escrituras, resucitó al tercer día conforme a las escrituras, venció la tentación del diablo con la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, necesitamos ponerle el separador porque se nos olvidó dónde quedó la lectura que impactó nuestra vida esa mañana. Hay muchos cristianos que no conocen la Biblia y por eso son llevados por tanto viento de doctrina extraña, hermanos. Mucho cristiano dice yo creo, un cristiano no dice yo creo, un cristiano dijo Dios dijo. Es triste, hermanos, pero la mayoría de cristianos conocen el Salmo 1, el 23, el 91, el 103, Juan 3, Juan 14, Romanos 8, Romanos 12 y Filipenses 4:13. Debemos caminar con Dios, hermanos. Un teólogo dijo, los hombres inteligentes caminaron sobre la luna, los hombres atrevidos caminaron en el fondo del océano, pero los sabios caminan con Dios. Tercer cualidad de Noé, hermanos, fue un hombre que caminó con Dios. Si queremos hallar gracia delante de sus ojos en este año, debemos caminar con Dios. Leer nuestra Biblia, orar. Cuarta cualidad, hermanos, Hebreos 11:7. Por el solo capítulo ya saben cuál es esta siguiente cualidad. Hebreos 11:7, Noé tenía fe en Dios. Dice la Biblia, por la fe Noé. Creo que por las iglesias carismáticas, hermano, poco hablamos de la fe, pero la fe es bíblica, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Un cristiano, el justo por la fe vivirá. Me causó gracia una vez escuché al pastor Córdoba y dijo, y hay cristianos que no creen ni en la luz eléctrica. Dije, es cierto, qué triste. Que haya personas que ya no tienen expectativa, hermano, de que Dios haga algo, no hay fe. Noé tuvo fe en Dios. Dice la Escritura, hermanos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, fíjense, hermanos, con temor preparó el arca. ¿Noé tuvo miedo, hermanos? Sí. ¿Tendrás miedo en este año? Por supuesto, hermano. Pero que nuestra fe en Dios sea más grande que nuestros temores. Me encanta aquella frase, hermanos, alimenta tu fe y tus miedos se morirán de hambre. Y si no, dale al revés, hermano, alimenta tu miedo y tu fe se morirá de hambre. Dice la Biblia, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y con esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Debemos de tener expectativa en este año y en medio de la pandemia y en medio de las dificultades debemos seguir creyendo que Dios va a hacer cosas grandes, hermanos. Es incorrecto hasta decir que Dios puede, hermano. Claro que Dios puede, que Dios va a hacer cosas grandes. Dios nos dé la fe, hermanos, de aquellos cristianos del antaño que decían, vamos a intentar cosas grandes para Dios y esperemos cosas grandes de parte de Dios, hombres de fe. Y la única manera de tener fe es escuchando su palabra. La fe viene por el oír y el oír su palabra. Quinta cualidad, hermanos, y también una de las más importantes que un cristiano debe tener. Aunque no hay un versículo que explícitamente lo diga, es evidente, hermanos, Noé fue fiel.
Se requiere que cada uno de nosotros seamos fieles. Todos podemos ser fieles. Noé cada día trabajaba sin parar, hermano, nunca se desvió en medio de burlas, en medio de críticas. Yo como agradezco, hermanos de esta iglesia, hermanos, que yo sé, tal banca, tal lugar, ahí va a estar ese hermano, ahí va a estar esa hermana. Y no son fieles 1 o 2 meses, cualquier, hasta un inconverso se siente en una iglesia 2 meses. Cristianismo se mide en décadas y bíblicamente sé fiel hasta la muerte, hermanos. Apocalipsis 2:10. Todos podemos ser fieles. Qué bendición que Dios no pide tantos talentos, porque tal vez a alguien Dios le dio más y a alguien tal vez le dio menos. Es bíblico lo que acabo de decir. Sin embargo, guarda esta frase en tu corazón, hermano. Dios puede hacer más con fidelidad que con talento. Mucha gente talentosa que no está haciendo nada para Dios. Pero gente fiel, hermano. Dios capacita a esas personas y les ayuda a hacer cosas grandes, no por ellos, hermano, sino por su nombre y porque han aprendido a ser fieles. Sexta cualidad, hermanos, y podría predicar unas 24, pero se van a dormir. Sexta cualidad, hermanos, Noé fue paciente. Ahora ese hasta me lo brinco porque todos somos, ¿verdad que somos bien pacientes, hermano? Y ahorita unas hermanas están diciendo, ya va a empezar la Rosa de Guadalupe. Agachen su cabeza, ¿verdad, hermano? Dios les ayude, hermano, si ven esas cosas. Génesis 7:24, fíjate lo que dice, hermano, Noé fue paciente. Yo no sé tú, hermano, pero yo soy bien impaciente. Yo sé que tú no, hermano, por eso ora por mí. Noé fue paciente, hermano. Dice la Biblia, y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuántos días, hermano? Algunos teólogos creen que Noé estuvo en el arca 382 días. No me voy a meter mucho a fondo, hermanos, pero la Biblia aquí dice 150, más los 40 días que llovió, al menos ahí van 190, entonces fácilmente más de 200 días estuvieron dentro del arca. Hermano, ¿qué cuarentena, hermano? Nosotros no aguantamos ni el primer mes, hermano, ni se hagan, hermano, no aguantaron, hermano. Mínimo se fueron por unas conchas de chocolate. No me digan que no, hermano, hoy traemos el testimonio. Y Noé, hermano, se quedó ahí adentro. Y ahora te imaginas, y más adelante lo voy a predicar un pasaje que me encanta, Génesis 8:1, cuando dice, y Dios se acordó de Noé. ¿Te imaginas cómo se sintió en medio del mar, hermano, después de haber obedecido a Dios? Y volteó a la izquierda, hermano, pura agua, todo. Señor, si será esta tu voluntad. Una gran cualidad de Noé es que fue fiel. Años de construcción, meses en el agua, y fue fiel, hermanos. Muchos se rieron de Noé, pero al final del día fue Noé quien fue salvo, y mucha gente, hermano, te lo digo de antemano y te poncho el globo, se van a reír de ti. Sin embargo, un día la trompeta de Dios va a sonar y estaremos con Él en el cielo, hermanos. Y los demás ya no van a reír, hermano, van a llorar. En algunos casos será muy tarde. No hay nada más digno en esta vida que reconocer a Cristo como tu Salvador y vivir para su gloria. Aquella gente que nos dice allá afuera, ustedes con una fe ciega, hermanos, no hay más ciego que aquel que no ve a Cristo y la majestad de su creación. No hay nada más digno, hermanos, que vivir para Él. Piensa lo siguiente, hermanos, la decisión de un cristiano influyó a su familia. Sabes que tú puedes influir, hermano, tal vez no toda tu colonia, hermano, pero tú puedes influenciar tu casa. A veces queremos enfocarnos tanto en otras personas, hermano, tan solo enfócate en tu casa. Noé no tuvo muchos convertidos, hermano, pero se convirtieron los de su casa. ¿Qué hubiera sido más importante, que se convirtieran todos los demás y su familia se perdiera? Ahora, lo mejor es que todos se convirtieran, pero él buscó que su familia siguiera los pies en los caminos del Señor. Y sabes que tú, hermano y hermana, tienes la influencia, Dios te ha dado una influencia para traer a tu familia a escuchar la palabra de Dios. Que el día que tú digas no quiero, le eres de tropiezo a tus familiares.
Ay, pastor, está poniendo una responsabilidad muy grande. No, es mucho más grande de cuál lo puedo predicar en esta noche. Influye a tu familia, pero para que se acerquen a Dios y para que poco a poco todos puedan ser salvos. Génesis 6:8 dice la escritura: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si Dios quisiera hallar gracia en un individuo, tú podrías ser un buen candidato, hermano o hermana, pero pudieras quitarle el nombre Noé y ponerle ahí tu nombre. ¿Te imaginas qué bonito, hermano, se escucharía? Pero Luis halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Abiezer halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Daniel halló gracia ante los ojos de Dios. Pero, y ponle tu nombre, hermano. Y después que Dios nos permita, pero la Iglesia Cristiana Bautista Fuente de Agua Viva halló gracia ante los ojos de Dios. No solo individual, hermano, sino colectivo también. Si tenemos su gracia, todo estará bien, hermanos. Noé fue obediente. Noé fue un varón recto. Noé caminó con Dios. Noé tuvo fe en Dios. Noé fue fiel y Noé fue paciente. Y te doy el último punto para terminar, hermano. Segunda de Pedro 2:4. Séptima cualidad. Dice la escritura: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Y cómo lo describe Dios a Noé, hermanos? Si lo leyéramos en inglés diría a preacher of righteousness, un predicador de justicia. ¿Sabes qué era Noé? Un ganador de almas, hermano. No tenía un púlpito, hermanos, pero comprendía la importancia y la urgencia de hablarles a alguien más. Se acerca el diluvio, se acerca el juicio de Dios, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pregunta, hermanos, ¿la gente escuchó a Noé? No. ¿Dios bendijo a Noé por predicarles aunque no se convirtieran? Sí. El éxito no está en los convertidos. El éxito está en ser obediente a Dios. Y si tú y yo somos obedientes a Dios, hallaremos gracia delante de sus ojos en este año, hermanos. Sigue predicando aunque no veas convertidos. Noé no tuvo muchos, pero fue fiel, y el éxito de un cristiano es hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. Hermano, ¿cuál te falta en esta noche? De estas 7. Examinémonos cada uno, hermanos. Tal vez a una persona le falte un punto, mientras que a otra persona le falta otro. El arca es un tipo de Cristo. Como Cristo es el refugio para sus hijos obedientes. El arca también es un tipo de la salvación. Si ven en la historia, no hubo 2 arcas, no hubo 2 barcas, solo había una. Y para ir al cielo no hay 2 caminos, solo hay uno. Y si vienes esta noche creyendo que esta iglesia te va a salvar, o tus buenas obras te pueden salvar, nada de eso te puede salvar más que la sangre preciosa de Cristo te puede salvar. Si no tienes la seguridad de ir al cielo, no salgas de este lugar sin Cristo. Reconócelo como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Él. El arca no solo es un tipo de salvación, sino es un tipo de un refugio seguro para el creyente. Hermano, ¿tú viste en algún pasaje que el arca se haya hundido? ¿Tú viste en algún pasaje que tuviera una grieta el arca, hermanos? No importa el diluvio que crucemos este año. Si estamos en el arca con Dios, no nos vamos a hundir, hermanos, porque Él es nuestro capitán y todo estará bien, hermanos. Y número 3, hermano, no tengas un timón. Recuerda que es Dios tu capitán, experto en navegar en mareas turbulentas. No quieras ser tu propio capitán. Suelta el timón y deja que sea Dios quien te guíe en este año. Y que por su gracia podamos decir, pero, y le pones tu nombre.
halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quisieras hallar gracia delante de sus ojos, hermano? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedírselo.